Hola, hola colegas, hola a todos los presentes, un gustazo verlos por acá, a todos los colegas de las diferentes partes o de los diferentes países que forman parte de esta red de transparencia climática de CBGSP, un gustazo saludarlos, mi nombre es Paulo Cornejo, soy coordinador regional para América Latina y el Caribe hispanohablante de CBGSP. Aprovecho también de saludar saludar especialmente a los panelistas que tendremos hoy día, Carolina, Guadalupe y Kevin, que estarán acompañándonos para brindarnos su experiencia en la materia. Bueno, antes de iniciar, me gustaría partir con algunas normas básicas de convivencia. Durante la actividad, los micrófonos de todos los participantes están deshabilitados. Por lo tanto, durante la presentación, use por favor el chat si es que quieren hacer alguna pregunta o también después de cada presentación o de los paneles tendremos un espacio para hacer preguntas directamente. Si quieren hacer preguntas, como les dije anteriormente, pueden usar el chat, pero también pueden levantar su mano virtualmente y nosotros le habilitaremos el micrófono para que ustedes lo puedan prender. Y cuando vaya a hablar, por favor, colegas, identifíquense con su nombre, con su país y organización para que también tengamos claro quién es quién dentro de lo que estamos discutiendo. Algunos antecedentes de este webinario en particular, más que nada decir que con la puesta en marcha del marco de transparencia reforzado de los países, del marco de transparencia reforzado del Acuerdo de París, todos los países estamos llamados a presentar nuestro primer BTR o nuestro primer informe bienal de transparencia, de acuerdo con las modalidades, procedimientos y directrices, a más tardar este 2024. Ahora ya estamos terminando noviembre y prácticamente nos queda un mes para poder presentar nuestro primer BTR. Ya Panamá es uno de los primeros países que ha presentado su BTR y ha cumplido con los acuerdos vinculantes que cada país firmó voluntariamente. El tema además de presentar el primer BTR, todos los países tenemos que presentar nuestro informe del inventario nacional. Y aquí hay una cosa interesante, porque los informes del inventario nacional constan de un documento del inventario nacional y de un grupo de cuadros comunes para la presentación de información. Este NIR, que se llama, que es el informe del inventario nacional, se puede presentar como parte íntegro del documento BTR o también como una forma o un documento separado. Ahora, el tema del desarrollo y la presentación de los NIR implica un considerable aumento de la cantidad, de la calidad y el detalle y rigurosidad de la información que tenemos que presentar sobre inventario. Y esto es un nuevo requerimiento especialmente desafiante para los países en desarrollo, ya que anteriormente nosotros veníamos haciendo inventarios, pero no muchas veces en línea con estos nuevos requerimientos que aparecen en el marco de transparencia reforzado. Bajo esa misma lógica, si bien hay países en la región que cuentan con las habilidades para elaborar inventario, el uso de los nuevos formatos, sea presentar los documentos del inventario nacional y los cuadros comunes para la presentación de información, son aspectos claves para el cumplimiento y para el asegurar el cumplimiento de estos nuevos requisitos de transparencia, pero también son un importante desafío cuando no se cuenta con las herramientas necesarias. Y ahí es donde nosotros desde CBGSP hemos desarrollado la plantilla de CBGSP para el documento del inventario nacional con el objetivo de proporcionar a los países una plantilla, una herramienta que pueda ser estandarizada y editable para el desarrollo de sus documentos del inventario nacional. Además, en respuesta a este contexto general que estamos viendo, es que estamos realizando el presente webinario con el objetivo principal de compartir la experiencia y lecciones aprendidas de los países de la Red de Transparencia Climática de América Latina y el Caribe en torno al proceso de desarrollo y presentación del documento del Inventario Nacional. Por lo tanto, el webinario partirá con una sesión inicial para la presentación y aplicación de la plantilla de CBGSP, seguido de un panel de expertos de Chile, Panamá y Uruguay, quienes van a compartir su experiencia en torno a este desafiante nuevo tema. En general, el objetivo del webinario es es
fomentar y facilitar el intercambio de experiencia y lección aprendida entre los expertos de los países de la red de transparencia climática para lo que es la planificación, desarrollo, finalización y presentación oportuna del documento del Inventario Nacional ante la Convención y la aplicación de la plantilla de CBGSP para el documento del Inventario Nacional. Aquí quiero resaltar un concepto que me parece bastante interesante, que es la presentación oportuna de información. Uno de los temas que resalta el marco de transparencia reforzado es precisamente el concepto de presentación oportuna de información, porque la información es útil cuando es oportuna. Es un concepto clave que hay que remarcar. ¿Cuál es la agenda? Ya conversamos un poco respecto a esto, la introducción al webinario, lo que estamos haciendo ahora. Luego voy a hacer un pequeño repaso de lo que es la aplicación de la plantilla en sí. Y luego vamos a tener una sesión para conversar entre los expertos. Va a ser una sesión bien distendida, donde tenemos unas preguntas que le vamos a ir haciendo a Carolina Velázquez de Panamá, Guadalupe Martínez de Uruguay y Kemis Basoa de Chile, para que nos vayan contando su experiencia y lecciones aprendidas con respecto a lo que ha sido el desarrollo de los documentos del inventario, el documento del inventario nacional. Eso, antes de seguir, les pediría, por favor, si podemos hacer un pequeño ejercicio con respecto a una encuesta Menti que quiero hacer, así que por favor, si pueden escanear y pueden ingresar a este código. El código también eh, lo puse en el chat, lo voy a volver a poner en estos momentos en el chat y lo voy a poner de nuevo, y lo voy a poner de nuevo para que lo tengan de forma accesible. Y voy a compartir mi pantalla para hacer este ejercicio inicial. Supongo que lo están viendo, ¿cierto? Si es que alguien me podría confirmar de los panelistas. Sí, perfecto, se ve. Perfecto. Ya, estimados, voy a esperar unos 10 segundos para ver si se van conectando. Ya veo que hay varias gente conectada, 5 por lo menos, 6 conectados. Yo también me voy a conectar. Esperamos ahí sus deditos de apoyo. Entonces lleguemos a unos 20 personas más o menos. Vamos a iniciar esto. Ok, el primer ejercicio es ¿desde dónde nos acompañan hoy? Ya varias gente se adelantó, principalmente desde América Central. También nos acompañan desde México. La siguiente pregunta es básicamente, ¿su país presentará un documento del Inventario Nacional el 2024? La respuesta es sí, no, no lo sé. Y la última es, ¿qué es un documento del Inventario Nacional? Varios participantes nos indican que sí estarían presentando. Aquí hay una persona indecisa, no sabe si es que su país va a estar presentando. Sí, y vamos a seguir a la siguiente. Una pregunta interesante. ¿Qué tan difícil es hacer un documento del Inventario Nacional? Tenemos extremadamente difícil, tenemos difícil, no es difícil, pero tampoco fácil. Es relativamente fácil y en realidad no lo sé porque nunca he hecho un documento del inventario. Me gustaría escuchar su opinión. Va ganando que es difícil hacer un documento del Inventario Nacional. Bastante seguido de lo que es, no es difícil, pero tampoco fácil.
y tenemos gente que nunca ha hecho un documento del inventario nacional. Bueno, colegas, voy a pasar entonces ya. Muchas gracias por Muchas gracias por sus respuestas y voy a pasar ya a la primera presentación. Y la primera presentación va a ser una breve introducción sobre el documento del inventario nacional y la aplicación de la plantilla de CBGSP para el NID. Entonces, colegas, lo primero que hay que tener claro es que según la decisión 18 CMA 1, de conformidad con el artículo 13, el marco de transparencia reforzado del Acuerdo de París, cada parte deberá presentar un informe del inventario nacional, que este informe constará de un documento del inventario nacional, el NID, y de los cuadros comunes para la presentación de información. Además, en la decisión 5 CMA se aprueba el esbozo del informe bienal de transparencia y del documento del inventario nacional, junto con también el esbozo del examen técnico por expertos. ¿Qué es lo que quiere decir que se aprueba estos esbozos? Esbozos básicamente es un índice, una estructura de cómo deberían estar conformados tanto el informe del inventario, perdón, el informe bienal de transparencia como del documento del inventario nacional. Entonces, una forma fácil de resumirla, y esto es muy resumido, probablemente algún colega por ahí me podría cuestionar este resumen, es que el informe del inventario nacional consta de una parte que es el documento del inventario nacional, que yo lo resumo básicamente como la parte escrita del inventario, y consta de un conjunto de cuadros comunes para la presentación de información, que también yo lo resumo diciendo que son el conjunto de libros de Excel. Entonces tenemos por un lado un Word y tenemos por un lado un Excel que tenemos que presentar ante la convención, y que esos dos elementos es lo que es un informe del inventario nacional. Básicamente, entonces, para poder colaborar con los países en el tema, en el primer tema, que es, que es la parte escrita, podríamos decir, es que CBGSP prepara una plantilla con base primero en la experiencia que ha tenido la red latinoamericana de inventarios de gases de efecto invernadero en la región, donde ya se había preparado una plantilla, la red ya había preparado una plantilla para el documento del inventario nacional. Sin embargo, lo que hace CBGSP es tomar esa misma plantilla y generar una versión 2.0, podríamos decir, con la inclusión de los nuevos requerimientos bajo el marco de transparencia reforzado, y también tomando el esbozo para el NID que aparece en las decisiones de la convención. Básicamente proporciona una plantilla estandarizada y editable del documento del inventario nacional, y que también puede ser usada como capítulo del inventario, que puede ser incluido en el BTR o también en las comunicaciones nacionales. La plantilla en general incluye una propuesta de estructura para el documento del inventario nacional y una descripción de los contenidos mínimos. Estoy poniendo al lado un ejemplo de ello. Por ejemplo, está la estructura en un formato Word completamente editable, y básicamente, además de la estructura de capítulos, títulos, subtítulos, incluye párrafos entre corchetes que dice como qué es lo que debería incluirse en esta parte. Y también entrega ejemplos de tablas y figuras, o dónde deberían ir las tablas y las figuras, basado en toda la experiencia que ha venido ganando tanto la red latinoamericana de inventario como los diferentes países y las buenas prácticas de los diferentes países. Además de lo anterior, cada sección, cuando corresponda, incluye un número remarcado en turquesa, ustedes lo pueden ver, y que hace referencia a la disposición de las modalidades, procedimiento y directrices que estaría dando cumplimiento. O sea, dice básicamente, si ustedes incluyen esta parte, incluyen este contenido, ustedes te estarían dando cumplimiento a particularmente esta disposición de la MPG.
Y además indica claramente cuando esas disposiciones de la MPG están sujetas a flexibilidad según las mismas MPGs. Lo que sí es sumamente importante de que si bien esta plantilla es un compendio de buenas prácticas y de sugerencias, siempre se tiene que tener en consideración que las orientaciones proporcionadas por esta plantilla no deben considerarse obligatorias, porque al final de cuentas y al final del día, en última instancia los países deben presentar información de conformidad con la MPGs. Ahora, por otra parte, la plantilla sugiere posibles enfoques y ejemplos de acuerdo con las buenas prácticas que han demostrado ser bastante útiles para los países. Cada tabla y figura incluida en esta plantilla también deberá adaptarse a las circunstancias nacionales de cada país, porque si bien la plantilla te propone tablas y formatos de tabla, estos son propuestas, no son mandatorias. Entonces, cada país deberá tomar y analizar cada una de las tablas y figuras y decir si es que aplica o no aplica a sus circunstancias nacionales. Por otro lado, la plantilla es súper extensa. De hecho, tiene más de 300 páginas. Y esto es básicamente porque la plantilla en sí intenta ser lo más exhaustiva posible. Trata de incluir todo lo que debería incluirse y cada país podrá editarla para extraer lo que no sea pertinente a sus circunstancias nacionales. Básicamente, la postura que tenemos nosotros desde CBGSP es que es mejor entregarle todo al país para que saque antes de que el país tenga que agregar cosas, ¿ya? ¿Qué pasa con la revisión, publicación y el apoyo para la aplicación de la plantilla? El borrador de esta plantilla, el primer borrador, fue sometido a un proceso de revisión por parte de la convención, por parte del GGMI y por USAEPA, entre otros. Se la mandamos, el primer borrador se lo mandamos a diferentes expertos en diferentes organizaciones que han demostrado tener experiencia elaborando los documentos del inventario nacional y recibimos un montón de comentarios que incluimos en la plantilla y que ayudó también a mejorar esta plantilla. Además, se realizaron pilotajes de la plantilla con países de la Red de Transparencia Climática para América Latina y el Caribe hispanohablante. Agradecemos un montón a los países que participaron en estos pilotajes, entre ellos Paraguay, Panamá. em, donde también nos entregaron su feedback con respecto a su visión de la plantilla. Y también comentarles que la versión editable en español de la plantilla ya está publicada en la plataforma de transparencia climática. De hecho, después ustedes van a poder encontrar también esta misma presentación y van a poder acceder a través del link que estoy mostrando ahí. Y la versión editable en inglés está por ser publicada. Todavía no publicamos la versión en inglés. Está en un proceso de revisión y la publicación debería ser en cualquier momento. Esta semana misma podríamos ya publicarla. Y finalmente me gustaría mencionar que CBGSP ofrece actividades de apoyo a los países para la aplicación de la plantilla, con la finalidad de brindarle un apoyo para una presentación oportuna de su informe del inventario nacional. Así que si ustedes, los participantes de aquí, tienen vínculo directo con la elaboración del informe del inventario nacional de su país, pónganse en contacto con el punto focal de CBGSP de su país para poder solicitar este apoyo desde la coordinación de CBGSP para la puesta en práctica o la puesta en marcha de esta plantilla y la explicación si es que necesitan algún tema o también si es que tienen algún comentario que pueda ir en línea con mejorar la calidad de la plantilla, también se lo vamos a agradecer. ¿Por qué? Y esto también se lo digo de forma adelantada, es que probablemente durante el primer semestre, con base en los NIR que se vayan presentando por los países, la plantilla va a ir incluyendo ejemplos concretos con base en los NIR que se vayan presentando. Y vamos a editar de aquí a mediados del próximo año, vamos a publicar una segunda versión de la plantilla que va a incluir toda la experiencia ganada durante los primeros 6 meses del próximo año con respecto a los NIR que se vayan presentando. ¿Cuál es la estructura de la plantilla? La estructura de la plantilla, al
está estructurada exactamente de la misma forma que el esbozo para el NIT de la convención. Vamos a partir por un crédito de autores del NIT, o sea, ustedes van a poder describir quiénes son los autores del documento. Incluimos una parte que se llama mensajes claves del NIT, que esto también está basado en la experiencia de varios países de la región que lo han hecho así, es que parten el documento del Inventario Nacional con una serie de bullets, de viñetas, donde resumen desde el punto de vista, probablemente desde un punto de vista de un resumen ejecutivo, para los tomadores de decisión política los principales mensajes claves del MIR. Algunos países presentan, por ejemplo, dicen efectivamente quién es el sector más emisor de gases de efecto invernadero, cuál es su participación y entregan otros mensajes que sean pertinentes. Posteriormente viene un resumen ejecutivo del MIT, o sea, básicamente se le sugiere a los países que hagan un resumen ejecutivo y ojo, porque también decimos, este resumen ejecutivo podría ser el equivalente del capítulo de inventarios dentro de un informe bienal de transparencia o también este resumen ejecutivo podría ser usado como capítulo dentro de una comunicación nacional del país. Y luego ya empiezan los capítulos propiamente tal del documento del inventario nacional, donde vamos a encontrar el capítulo uno que es las circunstancias nacionales, arreglos institucionales e información transversal, el capítulo 2 que tiene relación con la tendencia de las emisiones y absorciones de Hay, el capítulo 3 al capítulo 7 que son los capítulos sectoriales de energía, procesos industriales, agricultura, uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura y residuos. El capítulo 8 es un capítulo comodín sobre otro sector, cualquiera fuese. El capítulo 9 aborda las emisiones indirectas de CO2 y óxido nitroso. El capítulo 10 aborda lo que son los nuevos cálculos y mejoras. Y finalmente encontramos los anexos al documento del inventario nacional. ¿Qué podríamos decir? Voy a ser bastante rápido porque me parece que es más relevante la sesión de los panelistas, pero quiero mostrarle a grandes rasgos cómo está estructurada la plantilla. Y si tienen alguna duda, no hay ningún problema en que me contacten, me escriban para poder aclarar cualquier duda que surja en esa materia. ¿Ya? El capítulo uno parte con una información general sobre el inventario de Hay y el cambio climático. En esta parte los países están llamados a poner información súper general para el lector, para que pueda entender el lector primero temas sobre cambio climático, qué es el cambio climático, y luego una bajada sobre qué son los inventarios de gases de efecto invernadero. Además, se le propone a los países que pongan información clave sobre su inventario de gases de efecto invernadero, por ejemplo, cuánto inventario ya han presentado, qué inventario, qué serie de tiempo abarcan cada uno de esos inventarios que el país ha presentado. Y también hay un tema que es sumamente novedoso, que estamos invitando a los países a que también incluyan cuál es el objetivo de su inventario. ¿Por qué? Porque los países, o sea, el primer objetivo de un inventario probablemente sea que tenemos que presentarlo a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático como parte de nuestros compromisos en el marco de transparencia reforzado y en el Acuerdo de París. Pero también los inventarios pueden tener un montón de otros objetivos que pueden ser sumamente específicos, como hacer seguimiento del NDC, como generar política pública, como ser la base de los sistemas de comercio y transacción de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, una buena práctica y le alentamos a los países a que pongan efectivamente cuál es el objetivo. Luego viene una descripción de las circunstancias nacionales y arreglos institucionales con respecto al inventario. Y aquí hay un punto clave. Se parte hablando de quién es la entidad nacional o el punto focal nacional encargado del inventario. Es un punto clave que también lo piden las modalidades procedimiento y directrices, que dice, los países deberán indicar quién es la entidad nacional encargada del inventario. Luego viene toda una descripción de lo que es el proceso de elaboración del inventario, cómo el país genera su inventario, cómo el país procesa su información, cómo el país designa sus roles y responsabilidades. Entonces aquí también uno describe todo lo que tiene relación con los diferentes equipos de trabajo, quiénes son los encargados del equipo de trabajo y también todo el marco jurídico que hay detrás de la elaboración del inventario y que avala
precisamente el proceso de desarrollo de un inventario. Posterior a eso, viene toda una parte donde los países describen el archivo y documentación de su información, cómo manejan la información del inventario, cómo se aseguran de poder garantizar una permanente elaboración del inventario con base en los archivos de la información. Y aquí también es importante que los países describan cuáles son las fuentes de información que tienen, cuáles son los procesos de manejo de datos y también cómo el sistema donde el país archiva su información. Luego viene una parte donde se pide que los países describan cuál es el proceso interno del país para aprobar oficialmente su inventario. Luego viene toda una parte de descripción general de las metodologías y fuentes de información. Aquí es súper importante que los países describan claramente cuáles han sido los métodos de nivel aplicados para poder desarrollar su inventario y cuáles han sido los principales conjuntos y fuentes de información. Posteriormente viene una descripción de las categorías principales. Y aquí hay un tema que es sumamente importante que directamente con base en mi experiencia veo, es que los países tienden a confundirse con respecto a lo que es el proceso de estimar algo y los resultados obtenidos de ese proceso. Entonces, en esta parte de acá, en el capítulo uno, la descripción de las categorías principales, la sugerencia es que ustedes se centren en el resultado de su categoría principal. O sea, que ustedes digan directamente cuáles son las categorías principales, con qué criterios se identificaron como categorías principales, más que el proceso para calcular. ¿Por qué el proceso para calcular las categorías principales se debe incluir en los anexos del documento, no en el capítulo uno? Misma situación se ve con todo lo que es la descripción general del plan de aseguramiento de la calidad y control de la calidad y su aplicación. En esta parte, en la 1.5, se llama más a que ustedes vean o presenten la información sobre cómo se hizo el aseguramiento de la calidad y control de la calidad. Luego también el tema, por ejemplo, de la incertidumbre, una evaluación general de la incertidumbre. En la parte 1.6 se espera que ustedes pongan los resultados de la evaluación general de la incertidumbre más que el proceso. El proceso se pone en los anexos. Asimismo, con la evaluación de la exhaustividad, donde ustedes tienen que indicar la información sobre la exhaustividad, la descripción de las categorías que ustedes identificaron como insignificantes, el total nacional al agregado de las categorías insignificantes. También en la sección 1.8 ustedes deben describir cuáles son los sistemas de medición que utilizaron para poder generar lo que son la equivalencia de CO2. Entonces ahí ustedes deben indicar claramente cuáles son los potenciales de calentamiento atmosférico. Y en esta sección también ustedes pueden indicar si es que utilizaron otros potenciales de calentamiento atmosférico o otras formas de generar CO2 equivalente. Y finalmente también el capítulo uno, la sección 1.9, deben describir un resumen de toda la flexibilidad aplicada. Ahora, si nos vamos al punto de vista del capítulo 2, que es la tendencia de las emisiones, ustedes deben describir la tendencia agregada de las emisiones y absorciones, también deben describir la tendencia de las emisiones y absorciones por sector y por gas. Aquí les quiero poner un ejemplo de tabla que se presenta, donde ustedes pueden poner las emisiones, la serie, por cada uno de los sectores. Y también una de las cosas que indica la plantilla es que buena práctica usualmente se puede tomar en consideración que el país debe describir primero las emisiones y absorciones del último año inventariado. O sea, ustedes deben decir, mi inventario llega, por ejemplo, hasta el 2022. El año 2022, ¿cuáles son las emisiones de mi último año inventariado y cuáles son los principales drivers, cuáles son los principales impulsores? O sea, yo digo, las emisiones fueron, no sé, 10.000 kilotoneladas de CO2 equivalente, y el principal driver de esas 10.000 son el sector tanto o lo que sea. También deben describir la participación porcentual de cada uno de los sectores en el último año inventariado, o sea, energía contribuyó con tanto porcentaje o lo que sea. Luego también una buena práctica es describir la variación
porcentual entre el primer año inventariado, o sea, el año base, y el último, el último año inventariado. O sea, básicamente, si es que la tendencia se incrementa o va en decrecimiento, y también indicar cuáles son sus principales impulsores. Otro punto que es sumamente importante describir es la variación entre el último año del inventario que ustedes presentaron anteriormente y el inventario actual. ¿Por qué? Porque esa descripción es para analizar cuáles han sido las dinámicas en los últimos años del inventario entre los años que ustedes están presentando. Y finalmente, una buena práctica es que ustedes describan cualquier variación o fluctuación interanual que afecte significativamente la tendencia entre el año base y el último año inventariado, y describir cuáles son sus principales impulsores o cuáles son sus principales proxies. Eso en general. Posteriormente, ustedes pueden describir la tendencia de los gases precursores. También puede describir la tendencia de otras sustancias que inciden en el clima. Por ejemplo, un montón de países están incluyendo carbono negro o otros contaminantes climáticos de vida corta. Y finalmente, también un tema que hemos visto que ha sido una buena práctica dentro de los países es la descripción de tendencia de indicadores de intensidad de Hay o cualquier otro indicador que tiene relación. Muchos países le hacen seguimiento, por ejemplo, a su NDC o algunos indicadores particulares de su NDC dentro de la sección 2.5 para explicar cuál es la dinámica de las emisiones de gas de efecto invernadero. Hemos visto, por ejemplo, que presentan emisiones por intensidad de PIB o emisiones por intensidad por persona, cosas por el estilo. Con respecto a lo que son los capítulos sectoriales, siempre es buena práctica describir el panorama general del sector, y ahí nosotros siempre sugerimos que el país parta con un párrafo que describa desde el punto de vista teórico al sector. Diga efectivamente, por ejemplo, en el sector energía incluye las emisiones de gases de efecto invernadero producto de la quema de combustible y sus emisiones fugitivas, por ejemplo. Luego, que el país incluya un párrafo que baje esa teoría a la realidad del país, describa cuál es la circunstancia nacional respecto a ese sector, y luego también el país pueda decir cuáles son las emisiones de gas de efecto invernadero. Luego, el país debe escribir categoría por categoría y categorías que forman parte de un sector específico. Y ahí lo que nosotros planteamos es que el país podría partir describiendo, haciendo una descripción también teórica de la categoría, una descripción sobre la circunstancia nacional de esa categoría en la realidad del país, las emisiones, la tendencia de gas de efecto invernadero de esa categoría, y luego el país podrá describir cuáles son los aspectos metodológicos de la categoría, describa cualquier flexibilidad aplicada en la categoría, describa la incertidumbre y la coherencia de la serie temporal de la categoría, cuál es el plan de aseguramiento de la calidad y control de la calidad y verificación de la categoría, los nuevos cálculos que se han hecho en la categoría y las mejoras planificadas para la categoría. Y esta estructura, copiarla para cada una de las categorías que forman parte del sector en particular. En el caso del capítulo 10, que es de nuevos cálculos, es una muy buena práctica que los países expliquen y justifiquen los nuevos cálculos. O sea, uno parte diciendo primero que todo, tuvimos nuevos cálculos o no tuvimos nuevos cálculos, y si tuvimos nuevos cálculos, explicar y justificar por qué se generaron esos nuevos cálculos. Luego también indicar cuáles son las implicancias de los nuevos cálculos a nivel de emisiones y absorciones, y también cuáles son las implicancias para la tendencia de las emisiones y absorciones. Es interesante porque algunos nuevos cálculos resultan en cambiar la tendencia de las emisiones y absorciones. Y cuando se da ese caso, es una buena práctica que ustedes puedan explicar por qué estos nuevos cálculos dan lugar a un cambio en la tendencia de las emisiones y absorciones. También en este capítulo se debe explicar cuáles son las áreas de mejora y fomento de la capacidad en respuesta a los procesos de examen que su inventario ha pasado. Y finalmente, cuáles son las áreas de mejora y fomento de la capacidad relacionadas con la flexibilidad aplicada. Y finalmente, quiero hacer mención sobre los anexos del documento, porque es acá donde, como les decía,
La diferencia entre la información que ustedes ponen en el capítulo uno y los anexos, en el capítulo uno ustedes presentan los resultados de lo que ustedes van haciendo, versus que en lo anexo, por ejemplo, el anexo uno es de categorías principales, ahí es donde ustedes explican cómo llegaron a las categorías principales. Lo mismo con el anexo 2, que es la evaluación de la incertidumbre, cuáles fueron los métodos que aplicaron para evaluar la incertidumbre, la ecuación y cosas por el estilo, se espera que se vea en el anexo 2. También que se vea la descripción detallada del método de referencia para los combustibles del sector energía. El anexo 4, el plan de aseguramiento de la calidad y control de la calidad. El anexo 5 es cualquier otra información adicional, como la descripción detallada de las metodologías para cada uno de los sectores. Y el anexo 6 finalmente incluye la tabla común para la presentación de información o cualquier información que ustedes quieran decir sobre esta CRT. Eso sería mi presentación inicial que tiene relación con la plantilla del documento del Inventario Nacional. Me gustaría abrir, si es que hay alguna consulta o duda. Tengo en el chat una pregunta de Alejandro, un comentario de Alejandro que dice, en este formato se debería de apoyar con un formato Excel vinculado que nos arrastre estos gráficos al texto en Word, porque tendríamos mayor rapidez para tener la brevedad lleno de estos cuadros y matrices. Estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, probablemente en la versión 2 se construya de esa forma. ¿Por qué no lo hicimos en la primera versión? Porque usualmente una de las cosas que hemos visto en la región o que hemos hecho es linkear los gráficos y tablas a los Excel. El problema en general es que queda un documento muy pesado. Es un primer problema que, de hecho, con la experiencia de algunos países, que están implementando programación o cosas por el estilo, quizás con códigos de programación se puede facilitar y reducir el peso de eso. Pero en esta primera versión, efectivamente, no incluimos esa formato vinculado con Excel por el tema de manejabilidad. Y además porque también creemos que los países deberían tener la suficiente libertad, como lo decimos en la misma plantilla, de poder modificar las tablas y los gráficos. Por lo tanto, tampoco queríamos decir así como esto es lo que tiene que ser sí o sí o no. ¿Ya? No sé si hay alguna otra consulta, duda. ¿Algún comentario también que quieran hacer, no sé, los panelistas hoy día? No sé, cualquier comentario va a ser bien recibido. Ya, Daniela, te voy a habilitar tu micrófono. Ahora puedes abrir tu micrófono. Buenos días, Pablo. Hola, Yo tengo Daniela. una pregunta para la parte del capítulo uno. En la diapositiva que nos presentaste, mencionas que al principio es importante dar un contexto sobre el inventario de perdón, sobre el cambio climático y el inventario de GI. Yo quisiera hacerte la consulta de por qué es necesario incluir esa parte introductoria y no pasar directamente pues a lo que ha hecho cada país en materia de cambio climático. Muchas gracias, Daniela, por tu pregunta. Primero, esa parte es parte del esbozo del documento del Inventario Nacional. Cuando yo hablo del esbozo, es como la estructura que la convención misma propone para los documentos del Inventario Nacional. Entonces, siempre creo que, desde mi punto de vista, creo que es muy positivo que tú cuando partas un documento, especialmente si estás presentando tu documento del Inventario Nacional de forma separada del BTR, que tú des un contexto al lector. Entonces, sí sería interesante y la propuesta que se hace es partir diciendo qué es el cambio climático. Y además de decir qué es el cambio climático, decir, linkear el concepto de inventario a el cambio climático. Hay un tema importante, es que cuando uno lee la
cuando uno lee el objetivo de la Convención Marco, el objetivo de la Convención Marco es la estabilidad, es la estabilización de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Cuando uno lee el protocolo de Kioto, por ejemplo, el protocolo de Kioto decía, el objetivo es la reducción de gases de efecto invernadero. Y cuando uno lee el componente de mitigación o de inventario dentro del Acuerdo de París, es alcanzar el máximo de emisiones lo antes posible para llegar a una neutralidad del 2050. Esos tres objetivos, cuando uno analiza, en realidad esos tres objetivos tienen relación con emisiones de gas de efecto invernadero y tiene relación con que la herramienta para hacer seguimiento a estas emisiones de gas de efecto invernadero es el inventario de gas de efecto invernadero. Por lo tanto, creo que es sumamente productivo o sumamente interesante para el lector del documento que pueda hacer esa conexión entre tenemos un problema que es el cambio climático y la primera etapa para poder hacer seguimiento a esto es tener inventarios de gases de efecto invernadero. Entonces, ahí uno dice, uno le entrega al lector la relación que existe entre el documento del Inventario Nacional y el cambio climático propiamente tal. Ahora, no sé si es pertinente, no hay nada que te diga que no se puede hacer, que, por ejemplo, incluye información sobre la acción climática. Porque la acción climática, a mi parecer, que podría ser las medidas de adaptación y las medidas de mitigación, eso ya tienen sus capítulos propiamente tal. Entonces, no sé si yo, desde mi punto de vista, incluiría mucha información respecto a eso, porque en realidad tenemos capítulos particulares de eso, que es el capítulo de seguimiento de la NDC y el capítulo de adaptación o las comunicaciones de adaptación que profundizan mucho más respecto a esa materia. Esa sería como mi opinión en general. Kevin, por favor. Sí, ahí quería comentar algo importante que tú mencionabas y aprovecho de saludar a Guadalupe, que siempre es un gusto compartir con ella y creo que día Giovanni igual también, tremenda persona que está por ahí en los asistentes. Sí, es súper importante lo que tú mencionas, porque si bien el inventario es un producto grande por sí solo, pero es parte de otra cosa, que son como los BTR, ¿cierto? Y ahí es donde se incluye o hay instancias para incluir todo lo de acciones. Uno cuando está viendo todos los números le dan ganas de darle un poquito más de contexto a esto, pero en general igual es que como que guardar el espacio de que sea algo entre técnico científico y dejarla un poco estos relatos de acciones a los capítulos a fin de esto. Pueden ser las mismas personas que participen en ambos capítulos, pero un poco acotarlo así, porque ya los NID o los reportes del inventario son extensos, son largos, son fomes de leer, en pocas palabras, fome, se me olvida que esa palabra es un poco chilena, pero es un poco aburrido de leer Aburrido. para un lector cualquiera. Entonces, como tratar de incluir la información precisa. Pero solo quería complementar lo que tú mencionabas, Paula. Muchas gracias, Kevin. De hecho, tú dijiste algo que es clave y se me olvidó meter el bot, el reader, porque entreno los bots así. El siguiente mensaje es clave. Es que el documento del Inventario Nacional es un documento técnico-científico. Es un documento extremadamente aburrido de leer y de hacer también. Probablemente, porque es un documento muy técnico con respecto al inventario. Es un documento que busca la transparencia, te dice cada uno de los pasos que el país llevó a cabo para poder calcular sus emisiones. De hecho, uno de los temas que es importante dentro de los inventarios es precisamente, y dentro del marco de transparencia reforzado, es la transparencia. Y la transparencia dentro de los inventarios dice que el lector debería contar con la suficiente información para poder entender a cabalidad cómo se hicieron las estimaciones de gases de efecto invernadero. Y eso implica un montón de información, montón de información. Por lo tanto, el, el fin del documento del Inventario Nacional es proporcionarte una visión técnica de cómo ha sido elaborado el inventario. Eso en general. También Alejandro puso en el chat también un comentario que habla sobre el sector Afolu, subsector Utkuts. Y luego hace un comentario que ese comentario, Alejandro, honestamente te lo podríamos discutir más bilateral para no entrar en detalles de un solo sector. Pero lo que sí quiero comentar en tu comentario, sobre tu comentario, es que
la diferencia entre el concepto del sector AFOLU y el concepto del sector UTCUTS y agricultura. Hay que tener siempre en consideración y tenemos que separar el concepto de que las directrices del IPCC agrupan los sectores del inventario de acuerdo a las dinámicas propias de las fuentes o sumideros de gas de efecto invernadero. Sin embargo, nosotros al presentar inventarios tenemos que presentárselo a la convención y la convención tiene sus propias reglas para presentar el inventario. Y en estas reglas que la convención plantea, que son las modalidades de procedimiento y directrices, es súper claro en decir que los sectores son 5. Son energía, proceso industrial y uso producto, agricultura, separado del uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura, y el último sector es residuos. Hay que hay que tener siempre en consideración eso, porque en realidad el concepto de AFOLU es de las directrices del IPCC. Y lo que nos dicen las reglas para elaborar inventario, nos dicen, ojo, usa las directrices para estimar, cuantificar tus gases de efecto invernadero. Pero para presentar tus inventarios ante la convención están las modalidades, procedimiento y directrices. En otras palabras, son como reglas diferentes. Entonces, es un tema que quiero resaltar. No me quiero demorar más con esto y ya le quiero dar las gracias por las preguntas que han hecho y por los comentarios, y quiero pasar directamente a la parte de que hablemos sobre el desarrollo de los documentos del Inventario Nacional. Y vamos a hablar sobre las principales buenas prácticas y lecciones aprendidas. En ese sentido, quiero invitar y presentar a Carolina Velázquez de Panamá, Guadalupe Martínez de Uruguay y Kevin Basoa de Chile, quienes han sido expertos que tienen bastante experiencia en lo que ha sido el desarrollo de inventarios y también, y eso también es un tema que quiero resaltar mucho. Una cosa es hacer inventarios, calcular gases de efecto invernadero, pero otra cosa diferente e igual de desafiante es presentar estos inventarios. Y los inventarios se presentan en los informes del Inventario Nacional que constan de un documento del Inventario Nacional y de la CRT. Entonces, no es solamente que la gente pueda tener experiencia calculando gases de efecto invernadero, sino que también es sumamente importante la experiencia con respecto a presentar inventarios. Así que, primero que todo, les doy las gracias a los panelistas y la dinámica de esta sesión va a ser básicamente presentar unas preguntas que quiero que los panelistas vayan contestando. La primera pregunta, entonces, tiene relación con ¿qué motivó al país a desarrollar y presentar un documento del Inventario Nacional de forma anticipada a la puesta en marcha del marco de transparencia reforzado? ¿Por qué? Porque justamente estos 3 países que estamos conversando hoy día, Panamá, Uruguay y Chile, son países que fueron presentando documentos del Inventario Nacional antes de que a los países en desarrollo se nos mandatara a hacerlo. Así que partiría dándote la palabra, Guadalupe. Guadalupe, desde tu visión, ¿qué motivó al Uruguay a presentar un documento del Inventario Nacional antes de que nos cayera encima el marco de transparencia reforzado? Bueno, primero que nada, buenos días a todos y a todas. Un gusto ver colegas conectados. Muy buena la asistencia. Muchas gracias, Pablo, también por la invitación y bueno, a los colegas que también que están en el panel. Bueno, en el caso de Uruguay fue algo progresivo. En primer lugar fue algo voluntario. Nosotros estamos viendo que nuestro inventario, nosotros tenemos un formato propio, ¿no? El formato de inventario fue propio en un principio y respondió a que todo lo que estamos presentando, tanto las comunicaciones como los BUR, estaba extremadamente extenso. Tampoco queríamos ir en un principio a un formato de ex-NIR, digamos, porque no sentíamos que en ese momento era necesario para nosotros y además que teníamos necesidades particulares para reportar en nuestros documentos. Y eso, bueno, eso nos llevó a armar documento por separado. Adicionalmente después, y quizás, no sé, esto venga y lo pueda desarrollar en otra pregunta,
Uruguay ha presentado un bono de deuda que está atado a los compromisos establecidos en la ANS. Esto hace que el inventario tenga una importancia muy importante para el país, porque la deuda del país, o sea, algunos de los instrumentos de deuda del país están ligados al cumplimiento de los compromisos que hemos asumido, y el inventario, o algunas secciones, algunas categorías y sectores del inventario, son los que están, los que se le dan seguimiento a esto. Después lo puedo explicar un poquito mejor. Pero esto hace que entonces nuestro inventario pasó a tener una relevancia un poco mayor a la de los compromisos asumidos, no solamente en temas de cambio climático, sino que además tenemos a la unidad de deuda del Ministerio de Economía interesado en estos temas, y esto ha hecho entonces que, bueno, que la importancia del inventario pasara a otro nivel a partir del año empezó en el 2021-2022, cuando se lanzó estos bonos. Muchas gracias, Guadalupe. Interesante lo que planteas, porque justamente uno de los temas que yo comenté era el objetivo del inventario. Entonces, también una cosa es presentar el inventario a la convención, pero también cómo el inventario puede alimentar otras actividades o puede empujar la acción climática, podríamos decir, o la acción climática en sí. Kevin, ¿nos podrías comentar cuál es la visión de Chile con respecto a venir desarrollando los NIR mucho antes de la puesta en marcha en sí del marco de transparencia reforzado? Sí, por supuesto. Ahí pido disculpas por dos cositas. Mi cámara es que yo justo mi posición da contraluz y además comparto oficina, así que puede que escuchen un par de chilenos ahí hablando por detrás. Pero la suerte es que no entienden mucho, así que da un poco lo mismo. Em, sí, a ver, Chile igual se autoimpuso de cierta forma como la exigencia de ir un poquito más allá con los inventarios, partiendo un poco en el formato de presentación de esto, a través de sistemas de registro más establecidos y muy similares de los países desarrollados, y un poco siguiendo esa lógica también elaborando los reportes, y ahora ya en la actualidad, hace un par de años, con la publicación de la ley, ya estableciendo un marco regulatorio para la elaborar de inventario con responsabilidades fijas y todo eso. Entonces, un poco, yo creo que lo importante que tú resaltas, Paulo, y aquí estamos pura gente que un poco está ligada al inventario. Usualmente cuando hablo del inventario en instancias nacionales no es tanta la concurrencia. De hecho, acá me llama la atención que sea harta gente, pero un poco lo que decía Paulo, haciendo eco a eso. eh, el inventario es la parte inicial de esto. Uno un poco empieza a hacer este catastro de fuentes o sumidero, y darle relevancia a eso y empieza a planificar en base a eso. Uno planifica en base a buenos pensamientos y todo eso. Y en realidad cuando uno quiere construir acciones, tiene que partir de una base bien informada, y eso un poco es parte de la génesis de hacer un sistema más elaborado como el que hace Chile. Y también acá un poco también llevándolo a la acción en general en Chile, antes de tener todo el marco regulatorio, también se lleva un poco a fuerza de las personas involucradas. Paulo en su momento, acá fue artífice de todo eso, de empezar a presionar con mejor información, con mejor evidencia, para dar cuenta del problema y empezar a elaborar gestión. Entonces, tener información muy detallada te puede ayudar a hacer acción, o a focalizar acciones, y hacerlas de manera bien detallada y atacar los problemas más detallados, valga la redundancia. Muchas gracias, Kevin. Importante lo que plantean también de la proactividad de poder empezar ya a cumplir estos compromisos que en cierto sentido se veían venir ante el marco de transparencia reforzado. Carolina, ¿cuál es la opinión que tienen ustedes con respecto a qué ha motivado al país a desarrollar y presentar su NID de forma anticipada? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, Pablo, por la invitación y muy buenos días a todos. Bueno, desde Panamá yo creo que podemos resumirlo en dos puntos. Panamá ha entregado tres documentos de inventario nacional, los primeros dos con MONIR, con el segundo informe bienal de actualización y con la cuarta comunicación nacional, y ahora con el primer BTR. Creo que nosotros desde el 2020 comenzamos a implementar lo que fue un sistema sostenible de inventarios nacionales de gases de efecto invernadero. Nosotros le decimos SINGEI, en donde establecimos los arreglos institucionales, un sistema de archivo, un plan de control de calidad. Entonces aprovechamos
estamos instalando este sistema sostenible para hacer un primer ejercicio de implementar el desarrollo, en este caso, del NIR. Entonces, esa fue como la primera razón, ver qué no funciona y qué no. La segunda razón, diría yo, es ensayo y error. En ese momento, como no era obligatorio, podemos equivocarnos, podemos ver qué no funciona y qué no, si los arreglos institucionales que pusimos funcionaban, si las hojas de trabajo no funcionaban a como lo requería el documento de inventario nacional para que cuando llegara el BTR, entonces ya tendríamos, habíamos practicado 2 veces. Entonces realmente esto fue lo que motivó al país de poder desarrollarlo de una manera anticipada, entre muchas más cosas, pero resumo mi respuesta por el tiempo que tenemos. Oye, ese punto que planteas es re interesante, el concepto de ensayo y error, efectivamente, y también como marco del pilotaje del sistema sostenible de inventarios de gas efecto invernadero de Panamá. Es interesante el concepto de ensayo y error, o sea, nos fuimos preparando para poder asumir, o sea, nosotros ya veíamos las modalidades de procedimiento directrices son del 2018, creo, algo así, entonces ya veíamos que se nos venía encima nuevos reglamentos que hacían más complicado esto. Interesante. Oye, Carolina, te aprovecho también de preguntarte directamente, ¿en qué herramienta o documentos se basó el país para desarrollar sus primeros documentos del Inventario Nacional? Bueno, creo que esta pregunta es un poco amplia y se retoma nuevamente a lo que comenté anteriormente en nuestro sistema sostenible de inventarios. Yo lo veo en SINGEI, se puede ver de varias maneras como la principal herramienta. Es lo que a nosotros nos ha permitido organizarnos y establecer mediante un sistema de archivo en una nube, en nuestro caso en OneDrive, eh, poder tener organizado por sector, por capítulo, diferentes hojas de trabajo también estandarizadas, que ha sido fundamental para el llenado rápido, en este caso, del documento de inventario nacional. Entonces, como no sé si es herramienta, pero algo facilitador es contar con las hojas de trabajo estandarizadas, igualmente, que es lo que comentaba en un comentario. Bueno, el comentario va más allá de enlazar los Exceles al documento en Word, pero realmente ayuda simplemente a tener todas las hojas de trabajo estandarizadas para poder desarrollar el NIT de una manera más efectiva. Igualmente, y creo que en este tema vamos a más adelante, contar con una plantilla nos ahorra aquí el que compila y ha hecho cualquier documento de cualquier tipo de la universidad en el trabajo, hacer un documento, hacer un formato, un diseño, seguir reglas, capaz toma mucho más tiempo que hacer el contenido técnico. Entonces, ese tiempo que podemos enfocar en ya una plantilla establecida, lo podemos enfocar más en el desarrollo del contenido mismo. Entonces, esas son las principales herramientas que nos ayudaron para desarrollar nuestro primer documento de inventario nacional. Gracias, Carolina. Me gustaría también consultarle a Guadalupe, como mencionó ella, que venían haciendo inventarios con documentos propios, cosas por el estilo. ¿En qué herramientas o documentos se basaron para partir ese proceso? Sí, bueno, un poco y vuelvo un poco para atrás en en los inicios de cómo se fue, de cómo se llegó a elaborar estos documentos. Uruguay trabaja con un sistema de inventarios que se trabaja en un grupo de trabajo del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático. Ese grupo de inventarios, ese sistema de respuesta al cambio climático tiene diferentes grupos de trabajo. Dentro de los grupos de trabajo está el grupo de trabajo de inventarios. En ese grupo de inventarios tenemos representantes de diferentes ministerios y cada ministerio está encargado de elaborar su documento sectorial con sus emisiones y con su documento. Entonces, en ese sentido, energía lo realiza el Ministerio de Energía, la parte de UTCUTS y Agricultura, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, ¿sí? Y después la parte de procesos industriales y de residuos estaba a cargo del Ministerio de Ambiente, y el Ministerio de Ambiente coordina todo ese sistema. Entonces, bajo ese paraguas, nosotros comenzamos a trabajar de esa forma a partir del año 2010 aproximadamente. Entonces, cada sector, ¿no? Cada sector tiene asignado, cada ministerio, perdón, tiene asignadas sus responsabilidades en cuanto a la elaboración de esos documentos. Esos documentos entonces partieron, si bien con una base
muy general, basada por supuesto que en los NIR, pero adaptada, o sea, cada sector, cada ministerio adaptó el formato que creía conveniente para mostrar, demostrar y aplicar y poder plasmar de mejor forma sus circunstancias nacionales. Después eso por supuesto que se compila y comparto con la colega que luego justamente cuando se tienen las responsabilidades distribuidas a lo largo de diferentes ministerios, en la compilación es algo que escala va un escalón un poquito más arriba, porque tenemos, ¿no?, diferentes decisiones. Como les decía, cada ministerio por supuesto que va a tener sus prioridades y va a dejar plasmado, entonces quizás no de igual forma que cada uno de los diferentes sectores. Esto a nosotros nos dio como mucha flexibilidad y es un poco volviendo a eso, ¿cuál fue la base que nosotros tomamos para nuestro inventario? La flexibilidad de cada sector, de si bien tenemos un formato tipo estandarizado, que dentro de ese formato estandarizado tenemos la flexibilidad dentro de cada sector para que cada sector y cada ministerio lo pueda adaptar de mejor forma a las circunstancias de su sector y para poder reflejar de mejor forma sus emisiones, la variación de emisiones y la explicación de sus circunstancias sectoriales. Con ese compilado es entonces que nosotros partimos de nuestro NID original. Luego esto fue evolucionando, como les decía, con más información debido a que, como les decía, estamos con un proceso de un bono atado a justamente indicadores de cambio climático. Entonces ahí tenemos como necesidades adicionales de verificación. De hecho, nosotros tenemos que estar estimando emisiones no con T-2, estamos estimando con T-1, porque tenemos ¿no?, ese requerimiento extra, si bien para los procesos de la Secretaría estamos reportando con T-2. Nosotros tenemos estimaciones no de todos los sectores y las categorías, pero de los que están en este bono con T-1. Y eso ha hecho que, bueno, que tuvimos que ajustar, porque obviamente tenemos que brindar más información para los inversores. Entonces, también, ¿no?, sumamos ese otro escalafón de, además de los requisitos, tenemos que tener información clara, porque es la base de nuestro reporte, de otros reportes, es el inventario y tiene que tener esa información clave también para los inversores. En todo ese marco, entonces, fue el que se tomó para ahora tener que migrarlo al nuevo formato. Y ahí fue donde surgieron, y entiendo que después hay alguna otra pregunta, todas las barreras y dificultades de poder migrar ese formato que ya teníamos de alguna forma armado, ajustarlo a los nuevos requerimientos. Muchas gracias, Guada. Hay un tema importante que tú mencionaste de pasada que me gustaría como resaltar, que es que tú dices, una de las cosas que se basaron fue en los NIR. Entonces, para aclarar un poco a los participantes también que quizás no tienen ese conocimiento, pero el concepto de NIR viene implementándose hace más de 20 años para los países desarrollados. O sea, los países desarrollados ya vienen presentando esto hace más de 20 años. Entonces lo que han hecho algunos países, por lo que escucho que menciona Wada, es que en realidad ellos tomaron lo que ya venían haciendo los países desarrollados como ejemplo para poder hacer su inventario. Entonces hay un punto súper interesante. Me gustaría pasar a la siguiente pregunta y me gustaría preguntarte a ti, Kevin. ¿Qué elementos han sido los más desafiantes de incluir en el documento del inventario nacional ante los nuevos requerimientos de las modalidades procedimiento y directrices? Sí, a ver, no sé si podría hablar de alguno en particular desafiante. Podría tal vez ir un poquito al sector de energía y un poco tal vez una incoherencia que tal vez vamos a tener nosotros en este primer ciclo de BTR, que es la categorización y el traspaso de un poco el IPCC a la convención. Y esto que tiene que ver con los combustibles, en particular, cómo se presentan en las tablas de reporte y cómo nosotros los presentamos acá en Chile. En Chile tenemos la ventaja de que tenemos mucha información, en algunos casos muy detallada, lo que hace que queramos ser un poquito más ambiciosos y presentarla con el máximo nivel de detalle. Por otro lado, tenemos las reglas de presentación que de cierta forma da la convención, que algunas cosas las agrega y otras cosas las desagrega un poco más. Entonces, un poco hacer esa traducción de nuestras categorías
de algún tipo de combustible a la de las tablas. En esta ocasión me tocó hacer a mí más que en particular al equipo que nosotros tenemos del sector energía. Fue bien complejo. No es una tarea que no se pueda realizar, pero tomó un tiempo. Hay cosas que de repente no tienen mucha coherencia con lo que nosotros vemos acá, con lo que se reporta. Hay mucha etapa de interpretación entre medio, que a mi juicio es algo que es natural del proceso y que se va a afinar con el paso de los años. Pero yo mencionaría por ahí un poco la complejidad. Y también hay otro detalle que todavía no me ha tocado tanto enfrentarlo, que tiene que ver con la regionalización de las emisiones. ¿A qué me refiero con esto? Es que nosotros presentamos usualmente estos inventarios o la solicitud es presentarlos de manera agregada nacional, agregada en cuanto a la distribución, pero nosotros en Chile hace ya bastante años estamos presionando para que esto sea más desagregado, para que tenga influencia en las políticas más locales de gobiernos regionales en particular. Y traducir, y a veces nosotros tenemos estadísticas que tienen esta desagregación y que no comunican mucho con resultados nacionales. No porque sean incoherentes, sino porque hay factores muy específicos de cada región. Entonces estos factores de cierta forma a veces hay que ponderarlos para incluirlos en las tablas, promediarlos y hay que tomar decisiones. Que puede que en la comparación final de un revisor de BTR puede que no tenga tanto sentido, pero a mi juicio es parte natural del proceso. Los inventarios son estimaciones, no son perfectos. Por eso existen los recálculos y nada, yo creo que eso resume un poco dos grandes desafíos que hemos tenido en esta etapa. Gracias Kevin por esa respuesta. Interesante también el tema de la codificación, porque efectivamente uno de los grandes desafíos, como lo estaba comentando con el tema de Afolu Yutkuts, pasar la lógica que hemos venido haciendo inventario a estos nuevos códigos que de repente que en gran hay una parte importante en que no hacen match entre los códigos que se usan en las directrices del IPCC y en los códigos de la CRT. Y eso es complejo para todos los países. Carolina, me gustaría preguntarte a usted en particular, que ya presentaron su primer BTR, presentaron su documento del Inventario Nacional. ¿Cuál fue lo más desafiante de pasarse desde ese pilotaje que estaban haciendo con la implementación del sistema sostenible de inventario y implementar este marco de transparencia reforzado? No sé si tú podrías comentar al respecto. Claro que sí. Bueno, puedo comentar varias cosas realmente. Como es algo nuevo, hay muchos desafíos. Em, Primeramente, entender y adaptarse a los nuevos requerimientos de las MPG, tomando en cuenta que ahora existe la misma cantidad de tiempo para presentar el inventario, pero cubriendo más cosas de diferentes maneras, tal vez buscando diferentes tipos de información, explicar más a detalle los ejercicios de incertidumbre, de categorías principales. Es decir, teníamos la misma cantidad de tiempo para desarrollar a un nivel mucho más detallado esta información. Eso fue el principal desafío. También la creación de capacidades, como es algo nuevo, realmente la manera de nosotros aprender era leyendo tal vez información que no estaba desagregada de una manera como de cursos o entendible. Fue hasta este año que realmente salió de una manera más amigable, entender aquellos requisitos necesarios para cumplir con este nuevo documento. Y me gustaría hacer énfasis en uno último, y es que nosotros al desarrollar los documentos de inventario nacional, uno cuando va desarrollando documentos, uno busca siempre fuentes de otros países, cómo lo hacen los países desarrollados, cómo lo hacen los otros países de la región, cómo lo hacen ciertos países que son similares al mío, cómo pusieron cierta información de este sector, de esta categoría, y eso es algo que esta vez no tuvimos, por así decirlo, no teníamos de quién copiarnos, tenía que ser pura interpretación de nosotros, consultas a expertos, pero todo el mundo, esto es algo nuevo que todo el mundo está aprendiendo. Entonces, algo bastante difícil fue interpretarlo y rezar a que lo estuviéramos haciendo de la manera más transparente y exhaustiva, ya que no teníamos con quién compararnos. Puedo mencionar esas tres, como dije, estoy segura que hay un montón más, pero bueno. Buenísimo, es interesante lo que plantea, porque efectivamente la mayoría de los países
miramos a los países del lado para ver cómo se ha venido haciendo todo esto, pero ustedes de forma muy anticipada presentaron su PTR, por lo tanto también tuvieron como tú decías, rezando que estamos en línea con lo que se está pidiendo. Gracias, Carolina. Guadalupe, desde el visión de ustedes, ¿qué ha sido lo más desafiante en estos momentos para poder dar cumplimiento a los nuevos requerimientos de la MPGs? La migración del formato que teníamos anteriormente con el formato nuevo nos ha llevado un poco más de tiempo de lo implicado. Un poco la filosofía para este primer BTR fue, ¿no? el método KISS en este caso, hacerlo simple, entendiendo que estamos intentando cumplir con los requisitos, quizás no sabemos si vienen demasiado al detalle, en algunos sectores sí, en otros no tanto. Como les decía, por los arreglos institucionales de Uruguay, ¿no? Cada ministerio, al tener su autonomía, hay algunos que han podido avanzar quizás más que otros. Somos conscientes de que seguramente tengamos algunas recomendaciones que nosotros ya las tenemos identificadas, y de hecho estamos intentando eso que quede plasmado también en el plan de mejoras, ¿no? Nosotros identificamos y sabemos que hay algunas cuestiones que no vamos a poder, algunos requisitos que quizás no lleguemos a cumplir del todo, pero estamos entonces trabajando como para dar seguimiento a la mayor cantidad posible dentro de los requisitos. La única flexibilidad que sí que vamos a estar apelando va a ser a las anualidades, fundamentalmente por las matrices de uso y cambio de uso de suelo, que no contamos con todas, con todos los años, y eso sí está como un plan de mejora, pero el resto estamos en condiciones de cumplirlos con todos. Y como le decía, intentando, ¿no? En este caso, llegando como al mínimo indispensable como para hacer el check, y sabiendo que tenemos bastante para trabajar y para poder mejorar en el siguiente ciclo. Esa fue un poco la aproximación que le estuvimos dando, dado que nosotros también tenemos una especie de calendario ya armado del grupo de trabajo, y bueno, nos hemos excedido un poco, un poco de los tiempos planificados, justamente por eso, ¿no? Por la migración, por los formatos, el pasaje a los nuevos requerimientos. Nosotros trabajamos de forma paralela con planillas y con el software del IPCC. Para aquellos países que estén trabajando con el software de IPCC, tendrán conocimiento de que esta nueva versión tiene muchos inconvenientes. Nosotros estuvimos trabajando en conjunto con IPCC, de hecho estuvimos trabajando fuertemente en el pasaje de la versión 2.92 a la 2.93, y de hecho también trabajamos a la versión 2.931, que todavía no está disponible, pero nosotros fuimos un poco parte del piloto, y que todavía persisten algunos errores, algunos inconvenientes. Entonces, bueno, eso también de alguna forma nos generó un poco de retraso, porque tuvimos una ida y vuelta con IPCC por el tema del software bastante intenso. Pero esto de alguna forma también nos facilitó la exportación de las CRT, hasta cierto punto, porque de nuevo, como el software tampoco está trabajando 100%, hay que hacer muchas correcciones. Eh, Entiendo que no hemos mencionado las RT, pero como tú comentabas muy bien al inicio, en realidad el inventario a partir de ahora son dos conjuntos, es un documento y son las tablas. Y las tablas es algo que no es menor. Entiendo que para muchos países es un desafío bastante grande generar una serie tan grande de tablas formateadas. Nosotros nos estamos apoyando justamente por eso en el software, para facilitar esa compilación, pero como les decía, hemos tenido esas dificultades porque todavía no está del todo pulido, y todavía persisten. Digo, por si hay algún país que lo está trabajando, que persisten errores en la versión que está en el software, así que tengan mucho cuidado, vigilen los resultados, porque todavía persisten algunos errores. Gracias, Guada. Interesante lo que planteas, porque también el tema de la CRT es un desafío casi independiente. Entonces, eh,
partamos por el primer desafío, que es el documento del inventario nacional, y después vamos a tener que sentarnos a discutir efectivamente sobre las CRT, que eso ya es un mundo de problemas aparte. Oye, me quiero mover por temas de tiempo, me estoy dando cuenta recién que estamos retrasados. Yo voy a seguir conversando hasta que nos aburramos y que una persona no va aquí participando. Voy a juntar varias preguntas. Entonces, voy a juntar las próximas tres preguntas. El primer tema que quiero plantear a todos es, ¿ustedes han tenido mayor o menor relación con la plantilla de Civic GSP del documento del inventario, con la plantilla que acaba de lanzar Civic GSP? ¿Ustedes han aplicado algunas versiones muy iniciales de esta plantilla? Entonces, mi pregunta es, en general, ¿cómo ustedes han visto que facilita o no facilita el proceso de contar con estas plantillas, ya sean las plantillas propias de ustedes o la plantilla de CBGSP en particular? En general, ¿cómo evalúan el proceso? ¿Qué buenas prácticas genera el uso de este tipo de plantillas? Y también relacionado con cuál es la ventaja que plantea el uso de estas plantillas. Vuelvo a insistir, buena práctica, ventajas de la aplicación general de plantillas estandarizadas como la plantilla de CBGSP. Kevin, me gustaría escuchar tu opinión al respecto en este macro pregunta. A estas alturas del año tengo poca retención, así que si puedes mostrar la primera parte de la No, mira, pregunta. la lógica es cuáles son las buenas prácticas que ustedes pueden ver o las ventajas de utilizar plantillas estandarizadas, como la plantilla de CBGSP. Ya, sí, yo encuentro que, bueno, felicitarlos por el trabajo, es un documento extenso que no tiene contenido, ya habla un poco de lo extenso que son estos reportes para los que no están familiarizados, pero tiene muchas ventajas. Yo creo que lo más útil que tiene es un poco esta guía del cumplimiento de la MPG. Eso yo creo que es como lo clave y el valor agregado que tiene esto sin duda alguna. Porque entre estar un poco interpretando la MPG, personas que no están ligadas a la negociación, como particularmente yo, de hecho, es un poco difícil ver lo que se está pidiendo, a pesar de que esté el documento como tal en la página de la convención. Hay cosas que, como son documentos más legales, entre comillas, o más similares a los que, o con un dialecto o lenguaje más leguleyo, a veces es difícil interpretarlo. Entonces, que expertos de múltiples países o tú mismo, Pablo, que hayan liderado esto, da confianza en que uno va a presentar lo que está acá y va a cumplir con los hitos que están solicitando la MPI. La parte inicial, claro, también aporta varias cosas de todos estos mensajes clave, los resúmenes ejecutivos que son valiosos. Igual a discreción en todo caso. De cada país, yo creo que esa es la parte más interesante, o sea, más importante en realidad. Y tú lo has señalado en particular en varias ocasiones, que es una plantilla para usar a discreción. Es como esto está y ustedes deciden lo que va y no va, porque hay mucha información que muchas veces para un país puede ser no relevante, para otros puede ser muy relevante, información confidencial y todas esas cosas. Pero en general, como les decía, yo creo que el valor agregado más grande, fuera de tener un documento formateado ya, es este chequeo, esta lista de chequeo de los cumplimientos de las disposiciones de la MPI. Oye, buenísimo ese comentario, que no lo tenía en mi mente, que fuese tan útil para los países este chequeo que hicimos con la MPGs. Gracias por ese comentario, lo dejo aquí ultra mega reescrito. Carolina, ¿cuál es tu visión con respecto a este tema, como la buena práctica, las ventajas de utilizar plantillas estandarizadas como la plantilla de CBGSP? Sí, bueno, me sumo a lo que comentaba el compañero Kevin. Realmente la ventaja principal que vemos es la facilitación del proceso del desarrollo del documento, mediante que asegura que el documento siga las directrices establecidas por las decisiones. Permite al equipo concentrarse más en lo que es el contenido técnico. Y aquí viene también lo que es la estandarización entre sectores. Al ser una plantilla homogénea, ha garantizado que la información requerida esté alineada, sea exhaustiva,
permitiendo la comparación entre sectores, y aunque distintos capítulos pueden ser escritos o desarrollados por distintas personas, equipos, instituciones, etcétera, el formato estandarizado asegura que los datos mínimos siempre estén presentes y sean comparables, independientemente del nivel de detalle añadido a cada capítulo. La plantilla permite que tenga un contenido mínimo por capítulo asegurado. Como ya comenté anteriormente, la simplificación del trabajo de compilación. Aquí también entra un factor, como ya lo comenté antes, puedo añadir a nivel de indicaciones del compilador si hace falta cierta información. Como todo está estandarizado, uno puede dar indicaciones como que aquí todos los sectores en el punto 1.1.3 de cada uno de los sectores, porque van a ser el mismo índice, por favor añadir cierta información. Creo que eso es algo que uno no sabe hasta que lo hace, y uno desde el rol de compilador se le facilita comunicar y dar indicaciones al equipo. Sí sabemos que estamos muy apresurados con las fechas del BTR. Sin embargo, este documento, si se utiliza desde un inicio, permite la alineación y la facilidad de desarrollar el documento. Y para terminar mi intervención, como una buena práctica, nosotros en Panamá realizamos lo que son encerronas, que es básicamente que el equipo técnico del inventario, más que depende de qué sea la encerrona, digamos que es para la redacción, se reúna, nos encerramos, como dice la palabra, a veces lo hacemos en un hotel, en una oficina, enfocados a hacer esto, y esto nos ayudó porque al estar implementando algo nuevo, si alguno tiene una consulta, uno lo suelta en la mesa y todos participamos en la interpretación de, de lo que, tanto de los requisitos de las employees como el desarrollo de una nueva plantilla que vamos a adoptar para ajustarla también a nuestro país. Eso fue una buena práctica en la implementación de la plantilla que nos ayudó a estar todos una semana encerrados en aplicarla. Qué bueno es eso que plantea Carolina, porque me quiero mover a una siguiente pregunta. Ya voy a dejar un poquito de lado la guía de preguntas y voy a irme directo a una pregunta a Guadalupe, retomando un poco lo que tú estás diciendo en la última parte, Carolina, que dices que se encerraron en una semana. Guadalupe, ¿cuánto les toma a ustedes, a Uruguay en particular, poder hacer el documento del inventario nacional? Sí, nosotros tenemos en el grupo de trabajo de inventarios un cronograma, calendario perpetuo. Esto es, bueno, el grupo de trabajo de inventarios se reúne una vez al mes. De hecho, es el primer miércoles de cada mes. Hoy vamos a tener una reunión extraordinaria. Miércoles en la tarde de cada mes siempre tenemos reuniones, y nosotros tenemos planificado que todos los inventarios o las estimaciones de gases de efecto invernadero, que las hacemos de forma anual, se realizan entre marzo y agosto. Esas son las sectoriales. Después tenemos septiembre, un mes buffer para realizar las estimaciones que sean las transversales, compilación, etcétera. Eso es lo que ocurre habitualmente. Como les decía, este año y la edición que después se deja para octubre. Como les decía, bueno, que este año ha sido más desafiante. Nosotros ahora en este momento estamos todavía con la parte de la edición del documento, o sea que en realidad nos retrasamos un poquito de lo que es nuestro calendario original. Ya para el año siguiente, la idea va a ser, bueno, con las lecciones aprendidas y que ya está armado, ¿no? Esta primera experiencia, poder volver a nuestro calendario perpetuo, que es que el inventario se realiza en el primer semestre de cada año. ¿Qué pasa? Como nosotros tenemos este otro proceso en el segundo semestre del año, nosotros ahora, por ejemplo, estamos calculando el inventario, o sea, no todo el inventario completo porque UTCUTS está por fuera, pero todo el resto para 2023. Y eso lo estamos haciendo ahora, en paralelo terminando
el BTR que está con 2022. Entonces, bueno, eso nos da como cierta facilidad, ¿no? Ya el año que viene ya tenemos calculado 2023, etcétera. Pero bueno, básicamente entonces eso es lo que a nosotros nos lleva un semestre elaborar el inventario. Hay algo que es bien importante y que nosotros ya lo hemos aprendido con los años. Como les decía, el grupo de trabajo funciona desde más o menos desde el año 2010 aproximadamente. Y es que las mejoras no se pueden elaborar los años que se presenta inventario. Entonces, por ejemplo, el año que viene que no hay presentación de BTR, si bien nosotros tenemos estos otros procesos, los años en los cuales no se presentan los documentos son los que nosotros trabajamos fuertemente en las mejoras. A nosotros nos resulta imposible poder, con toda la carga, ¿no?, de estimaciones a lo largo del año, poder implementar mejoras que no sean por ejemplo, de transparencia en el documento, etcétera. Entonces, ¿cuánto tiempo lleva elaborar el NID? Es una pregunta un poco capciosa en el sentido de, bueno, una cosa es el documento, pero otra cosa es realmente todo el trabajo que hay por detrás, porque muchas veces las mejoras implican o contratar una consultoría o realizar un trabajo extra o hacer un convenio con la academia. Entonces, el inventario en realidad tendría que estar funcionando y en proceso a lo largo del año. No me quiero extender más. Buenísimo. Oye, me gustaría hacerle esta misma pregunta a Kevin también, porque y enfocarlo un poco más también, como tú lo dices, Guadalupe, que es súper importante, es que el, el desarrollo de inventario es un proceso de nunca acabar. Afortunadamente para todos, nunca acaba. Eso podríamos partir diciendo por ahí. Afortunadamente siempre hay algo que mejorar. Pero con respecto al documento en particular, Kevin, ¿cuánto tú crees que se demoran ustedes en poder hacer el documento en sí? No, no tanto como la parte de la estimación y cosas por el estilo, sino que más que nada la parte más trágica que es ponerte a escribir un documento. ¿Cómo lo ves tú, Kevin? Es un poco difícil de responder un número tan exacto, va a tener que ser de nuevo una estimación como las emisiones, pero va a depender depende mucho del equipo. Si el equipo tiene experiencia, el documento es relativamente fácil de escribir, actualizar parámetros. Si uno está conforme con el nivel de transparencia del documento, no es tan complejo si uno es bien organizado, pero cuando es una tarea nueva, equipos nuevos, esto ya pasa a ser un desafío en particular. Ahora, en este ciclo para nosotros de actualización fue bastante movido, hubo mucho cambio de personas recién involucradas, entonces nos tomó un poquito más de tiempo, pero en concreto, respondiendo a la pregunta, yo diría que es un trabajo de un semestre, de 6 meses, de que uno se sienta a redactar este documento, ya que finalmente lo compila y lo entrega. Interesante lo que planteas tú, Kevin, porque también la experiencia nos dice que, tal como dices tú, depende mucho de la experticia que tenga el equipo escribiendo las cosas o también del nivel de complejidad de un inventario propiamente tal, porque obviamente si un país ha desarrollado niveles metodológicos superiores, son más difíciles de explicar que la implementación de un nivel por defecto. Lo hemos visto en algunos países de que el documento del inventario nacional lo podemos tener listo en un mes y en otros países lo podemos tener justamente como tú planteas, todo un semestre nos podemos demorar en hacerlo. Oye, por honor al tiempo, yo creo que voy a saltarme las preguntas y voy a ir directamente a la pregunta final. Voy a juntar las dos últimas preguntas. ¿Y qué quiere decir eso? Que la pregunta va a ir enfocado en ¿cuáles serían las principales lecciones aprendidas que ustedes han tenido de los procesos previos y cuáles serían sus recomendaciones para los demás países? Así que, Carolina, me gustaría darte la palabra a ti primero para responder ese conceptual. Principales lecciones aprendidas que tú tienes y cuál es la principal recomendación que podrías compartir con los participantes. Bueno, muchas gracias, Pablo. Y esta pregunta creo que resumen todas las otras preguntas que estaban, yo Sí. creo. Porque, y justo con lo que estaban comentando, el tema de los tiempos, yo lo veo sumamente relativo, porque mi recomendación sería, porque es que una responde a otra, para mí y para el equipo, si uno no implementa mejoras en el inventario, por así decirlo, yo siento que el cálculo y el informe salen una semana.
porque ya se tiene la base anterior, solo es cambiar número. Esto si no se implementa mejorar. Con la plantilla que nosotros teníamos de los NIR, realmente la parte de redacción se nos hizo sumamente fácil porque es montarnos por algo que ya un esfuerzo que nosotros hicimos. Nosotros, sí, lo que más pesó fue si un sector mejoró una metodología, si agregaron nuevas categorías, porque eso sí se inicia desde cero. Pero si ya existe, realmente no cambia tanto a la hora de sentarse a redactar y pegar las diferentes tablas. Entonces, ¿cuál sería mi recomendación aquí? Que hagan el esfuerzo de implementar la plantilla porque su yo de 2 años se lo va a agradecer. Yo recuerdo hace 2 años que hicimos la primera vez en la entrega del informe, ahí sí nos tomó mucho más tiempo la redacción porque estábamos buscando nuevos formatos que nos pedían, redacción desde cero, no, antes no teníamos, no estaba la base de datos de información, tomó muchísimo tiempo. Pero el equipo que entregó el BTR está sumamente agradecido del esfuerzo que se hizo en el pasado porque nos ahorró muchísimo tiempo de redacción el haber utilizado esta plantilla. Entonces mi recomendación es que se haga el esfuerzo desde ya, que en un futuro lo van a agradecer. Buenísimo, gracias, Carolina. Hay un mensaje clave, el yo del futuro lo va a agradecer muchísimo. Oye, Kevin, ¿cuál sería tu recomendación final, lección aprendida de este proceso de desarrollo de los documentos del Inventario Nacional? Sí, a ver, yo creo que más una recomendación tal vez que una lección, que es un poco obvia, pero no deja de estar de más, es la centralización de todo esto, la figura del compilador, slash coordinador, que muchas veces se traspapelan esos roles, es clave. El compilador es finalmente el que va a agrupar todo esto y va a magnificar de cierta forma o dimensionar el tiempo que toma compilar todos los reportes, porque finalmente este documento se compone de reportes en la mayoría de los casos que elaboran personas distintas. Entonces, si uno quiere tener un documento que tenga un cierto grado de homogeneidad, en un caso de no contar con una plantilla como la que está a disposición ahora, llevarlo todo en un mismo formato es algo que toma tiempo, independiente de la expertise que uno tenga en crear documentos con formato y todo eso, es algo que no hay que de menospreciar, sobre todo si hay atrasos de algunos equipos y todo eso, pero tener la figura de la persona encargada de juntar todo esto y tener un formato común es bastante útil. Y también partir de la base de un formato común. A nosotros en particular en Chile, antes teníamos una suerte de formato, un formato no oficialmente adoptado, pero uno se basaba siempre en lo mismo. Pero ahora con los nuevos requerimientos hay que empezar a agregar cosas. eh, entonces ese formato preestablecido ayuda a acelerar el proceso. En este caso, la plantilla de Civit que nos compartió Paulo ayudó en ciertos aspectos, pero también tomó el tiempo de interiorizarse con ella. Entonces, no es una bala de plata, no es una panacea, hay que dedicar el tiempo. No es que llegue la última semana de diciembre, yo veo la plantilla y mi reporte está listo, sino que igual es un proceso de rodaje, que hay que tomarle tiempo, hay cosas que son relativamente nuevas. Como les decía, es un documento extenso, independiente no tenga contenido, entonces con el contenido es un documento mucho más extenso. Entonces, tener esa precaución y esa figura de la persona que dimensiona los tiempos es clave. Oye, buenísimo el comentario que hace. Yo lo resumiría como que la plantilla de Civit y ninguna plantilla te va a solucionar el problema, sino que te va a ayudar a solucionar el problema en sí. Entonces hay que ser súper consciente de eso. Buenísimo, buenísimo la visión esa. Y Guadalupe, te daría la palabra para que pudieras compartir tu lección aprendida o recomendaciones con respecto al desarrollo del documento del Inventario Nacional. Bueno, lo primero es el tener un calendario, ¿no? A nosotros el tener ese calendario perpetuo, para nosotros es fundamental, porque ordena, ya se sabe, todo el mundo tiene conocimiento de en qué momento se inician los procesos, en qué momento se tienen que entregar cada uno de los documentos. Eso es fundamental para poder hacer la entrega a tiempo.
Después, el uso de los formatos, estas plantillas, para nosotros fue fundamental. ¿Qué pasó? Nosotros iniciamos el proceso antes, entonces usamos la plantilla de la red InHey, agregándole todos los elementos que faltaban. Cuando surge esta nueva plantilla de Civit GSP, nosotros lo que hicimos fue utilizarlo como un control de calidad. Fuimos chequeando a ver si estaban todos los puntos. Entonces, una buena práctica quizás para aquellos países que hayan comenzado a elaborar su documento previo a que estuviera disponible esta plantilla es tomen la plantilla y vayan chequeando los titulares y si la información que ustedes incluyeron está en línea con la propuesta de esa plantilla. Me parece que también es una buena práctica para aquellos que ya tengan avanzado, ¿no? y que no la hayan utilizado desde cero. Y después algo que quiero destacar, que tú lo mencionaste, Paulo, y que nosotros sí lo vamos a adoptar, porque como te decía, estamos en proceso de edición todavía del BTR, ese capítulo del resumen ejecutivo. O sea, ese resumen ejecutivo que está propuesto en esta plantilla es el ideal y nosotros lo vamos a adaptarlo, por supuesto, a las circunstancias nacionales, como les decía, Uruguay y cada ministerio adopta, ¿no? y cada uno aplica, saca, pone en función de las circunstancias de cada sector, pero lo vamos a utilizar, sí, como para el capítulo del documento del inventario en el BTR como base. Entonces, eso me parece que es sumamente importante porque, claro, no hay en realidad como un formato, sí, claro, digamos, en las directrices, sí está cuáles son los puntos del inventario, pero no específicamente qué poner en el documento, y para mí eso va a ser un apoyo sumamente grande. Así que esas tres cosas, ¿no? Los calendarios, el uso de estos formatos preestablecidos ayuda sumamente. En el caso de que ya lo hayan comenzado, usarlo como chequeo es Buenísimo. excelente, y el uso de ese resumen ejecutivo para el capítulo principal de BTR. Buenísimo. Oye, muchas gracias a los tres panelistas. Ha sido re entretenido conversar con ustedes. Como les dije, una conversación muy de nerd que ha sido bastante interesante. Por temas de tiempo, voy a llegar hasta acá con la discusión. Ahora sí, lo que voy a pedirles que quienes quieran quedarse a ver alguna pregunta abierta a los expertos, pero antes de eso les pediría nuevamente que puedan acceder a la encuesta porque ahora ya está abierta y la idea es que recibir feedback de parte de ustedes con respecto a esta actividad y otras actividades de CBGSP. Así que mientras ustedes van completando ¿cómo se llama? La La encuesta. encuesta. Veo si es que alguien quiere alguna pregunta, si alguien tiene una pregunta. Veo aquí que hay una pregunta en el chat. Voy a tratar de ver. Ah, no sé si hay alguna pregunta particular con respecto al desarrollo del documento del Inventario Nacional, porque creo que las preguntas que están en el chat son mucho más abiertas, son más generales. No sé si hay alguna pregunta en particular con respecto a lo que es el documento del Inventario Nacional. Pueden levantar su mano y pueden hacerla directamente o si quieren la escriben en el chat. Bueno, si no tenemos preguntas por ahora, entonces voy a como ver. Marco nos pregunta, uno de los grandes problemas de la calidad del inventario es el tema de la información, la calidad de los datos. Pregunta básicamente si es un problema común el que haya una deficiencia de los datos. No sé si alguno de ustedes quiere replicar o quiere dar respuesta a eso. Yo tal vez podría comentar un Kevin, poquito. por favor. O sea, sin duda un problema, pero es un problema como, de cierta forma, no sé cómo decirlo para todos, pero como un poco más, muy manoseado, que se menciona habitualmente. Pero en general es un problema con lo que lidian todos los países del mundo. Siempre hay información que falta. Los países desarrollados también lidian con gaps de información. Entonces, lo que uno tiene que tratar de buscar es técnicas para un poco superar esas brechas de falta de información
o tener valores típicos, compararse con otros inventarios. Recuerden que la principal gracia de elaborar estos inventarios con las directrices del IPCC bajo los lineamientos de la Convención Marco es que son inventarios comparables. Entonces yo podría eventualmente buscar realidades similares en distintos países y utilizar esa información como alguna suerte de indicador o algún dato faltante para rellenar la serie. Siempre con cuidado y el mensaje clave es siempre con transparencia. Hay que recordar que esto tiene que tratar de ser replicable y tratar de ser lo más legible para un lector con un mínimo de comprensión de este tema. Muchas gracias, Kevin. ¿Algún otro comentario con respecto a este mismo tema, con la dificultad siempre que tenemos de los datos? Yo solamente mencionar que, bueno, que el inventario es una mejora continua. Como siempre decimos, no existe el inventario perfecto. Lo más importante es poder utilizar la mejor información disponible por el país o utilizar las técnicas de empalme para completar vacíos de datos que están disponibles en las directrices del IPCC o metodologías por defecto que también están disponibles en las directrices del IPCC. Entiendo que muchas veces hay cierta resistencia por algunos países en utilizar estas metodologías por defecto, pero reiterar que justamente que están avaladas y que están para eso, para cuando justamente no se tiene información, poder utilizar los métodos por defecto o las técnicas de empalme, o como mencionaba Kevin, utilizar algunos supuestos, etcétera, de países que tengan realidades similares. Todas estas son técnicas y prácticas que están avaladas por IPCC, entonces no tener miedo de usarlas. Buenísimo, gracias, gracias Guadalupe. Carolina. Sí, yo solo quería comentar que nosotros la otra semana vamos a tener el In-Country Review del TER, del equipo técnico Buenísimo. revisor. Bueno, ya recibimos todas las preguntas y yo realmente pensé que iba a ser, ¿por qué hiciste esto? Explícanos. Pero la verdad es que la mayoría de las preguntas nos ponían lo que hicimos, la decisión y nos preguntaban si necesitábamos capacity building en ese tema. Nos dimos cuenta que casi todo iba enfocado si necesitamos ayuda en el tema. Yo realmente desconozco si les decimos si necesito ayuda, qué van a hacer al respecto, ya veremos, pero quería tirar el comentario porque me gustó también que resaltaran como que vi que les faltó en esto, necesitan ayuda. Creo que es una buena oportunidad para decir que sí y enfocarnos en qué necesitamos ayuda específicamente. Buenísimo ese comentario, Carolina. Muchas gracias por compartir experiencia, porque justamente ustedes son de los primeros países con Andorra y Guyana, que han sido los países que están pasando ya y partiendo con el examen técnico, y también recordar que el examen técnico tiene como finalidad apoyar en el mejoramiento del inventario de los países y detectar lo que tú acabas de mencionar, que son las capacity building needs, las necesidades de fomento de la capacidad. Buenísimo. Ya voy a ir cerrando. Solamente quiero responder a Tirone, que nos pregunta si es obligatorio elaborar el análisis de incertidumbre con Monte Carlo. La respuesta es no. Monte Carlo es el método 2 para hacer un análisis de incertidumbre. La MPG piden que se aplique el método 1, que es la propagación del error. Incluso dice, la propagación del error y el Monte Carlo es para el análisis cuantitativo de la incertidumbre. Entonces, la MPG dicen, haga un análisis cualitativo y cuantitativo aplicando la propagación del error. Si es que quiere acceder a la flexibilidad, solamente podrá hacerlo cualitativo para las categorías principales. Y después, la segunda parte de la pregunta de Tirone creo que es sumamente importante, porque dice cómo hacen la comparación entre la incertidumbre reportada por países en nivel 1 o con otros de Monte Carlo. La respuesta es: no hay comparación de las incertidumbres. Es sumamente importante que los países tengamos conciencia de que tanto el análisis de incertidumbre como el análisis de categorías principales son herramientas de gestión de tu inventario, no de comparación entre inventarios. Lo que hace el análisis de incertidumbre y lo que hace la categoría principal es indicarte cuáles son las potenciales categorías donde tú deberías priorizar las mejoras.
pero no es una forma de comparar entre países, es una herramienta de gestión del inventario. Yo no, en ningún momento se compara si la incertidumbre del país X es 10 y la incertidumbre del país Y es 20. ¿Por qué una es 10, por qué otra es 20? No, no existe esa visión. La visión de incertidumbre, tanto como de categorías principales, es ser una herramienta para la gestión de tu propio inventario. Eso. No sé si algún panelista quiere hacer algún comentario respecto a eso. Sí, Carolina. Yo no tengo un comentario respecto a eso, creo que tu respuesta fue mucho más que detallada. Quería que antes que cerrara, meter un comercial. Y Perfecto, es por favor, que por favor, por favor. yo, para que sepan que nosotros hemos estado trabajando con el tema del llenado de la CRT, que ya comentamos que es todo otro mundo, lleno también de bastantes obstáculos, por así decirlo. Me gustaría que hubiera una sesión similar de eso y dispuesta a compartir nuestras experiencias. Nosotros estamos armando un documento de todo lo que hemos encontrado y cómo lo hemos solucionado. Y creo que puede ser bastante útil para los otros países este tipo de intercambio, porque ha sido algo que nos ha desgastado bastante como equipo. Sin embargo, siento que poco a poco se ha ido mejorando y creo relevante otra sesión similar, pero enfocadas a la CRT. Listo. Tomo nota y en 15 días más la vamos a hacer. No hay ningún problema. Y de hecho vamos a invitar a Guadalupe porque Guadalupe también, ellos tienen varios comentarios con respecto a la emission, el ETF Reporting Tool. Así que obviamente también Kevin está invitado pero les voy a cobrar la palabra a todos. No sé si hay algún otro comentario final que quieran hacer, Kevin, Guadalupe, Carolina, y ya con esto cerramos. Yo solamente, por favor, recuerden completar la encuesta que estamos viendo ahora en Menti. Es extremadamente útil para nosotros y especialmente ahora no es útil porque tengo que diseñar el plan de trabajo del próximo año. Así que si esto es insumo, yo lo uso para diseñar el plan de trabajo de Civil GSP del próximo año. Guadalupe, Kevin, Carolina, ¿algún comentario final? Muchas gracias a todos, a ti, al resto de los panelistas. Esto es un placer compartir con ellos, a todos los que estuvieron participando. Y bueno, que quedamos a las órdenes en el caso de que alguien tenga alguna consulta, quiera, bueno, alguna experiencia particular de algo, estamos como siempre a disposición. Así que muchas gracias. Excelente, muchas gracias, Guadalupe. Kevin, No, Carolina. me sumo a las gracias nomás y bueno el evento. La última pregunta hace referencia a que mejorar siempre se puede mejorar, pero estuvo muy fluida la conversación, así que felicidades por la organización. Vale, Kevin. Es- Bueno, por mi parte, ya creo que está todo dicho. Muchísimas gracias, Pablo, por estos espacios y a la red. Y muchísimas gracias. Espero también poder conversar próximamente con otros países que también hagan el ejercicio y saber cómo les fue y conocer nuevos obstáculos y nuevas perspectivas y nuevos errores en todo para así ir mejorando poco a poco. Vale, muchísimas gracias a todos, colegas. Ha sido un gustazo y nos estamos viendo. Pronto subiré la grabación de esto y la presentación ya estará disponible en la plataforma de transparencia climática. Un abrazo a todos. Gracias, Kevin. Gracias, Guadalupe. Gracias, Carolina. Y estamos conversando en cualquier momento. Abrazos. Gracias. Chau. Chao, buena tarde. Chao, gracias.